So let me take a minute to help folks, especially the men in our lives, to get a better sense of what could happen if we keep dismantling parts of our reproductive care system piece by piece, as Trump intends to do. I want folks to understand the chilling effect. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que algo muy malo está pasando. Lo sientes, lo ves. Y aunque intenten ocultarlo o silenciarlo, la verdad insiste en salir a la luz. Así que, antes de nada, si lo que vas a escuchar hoy te parece lógico, si toca algo que ya habías percibido, pero que nunca habías oído decir en voz alta, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal. Aquí no encubrimos, no disimulamos y no nos callamos. Decimos lo que hay que decir, con verdad y responsabilidad. Porque lo que está a punto de revelarse en este vídeo no es solo una noticia, es un terremoto político, algo que puede cambiar el curso de la carrera presidencial estadounidense y afectar al mundo entero. Michelle Obama, una de las figuras más conocidas y respetadas de la política estadounidense, ha roto su silencio. Y esta vez no ha sido para escribir otro libro inspirador, ni para dar otro discurso en una conferencia sobre educación, ni para suavizar heridas con palabras bonitas. Ha dicho lo que nadie esperaba, ha tocado un punto delicado y, lo más sorprendente, abrió la posibilidad de algo que, hasta hace unas semanas, parecía imposible. La ex primera dama, que durante años negó cualquier intención de disputar la presidencia, cambió de tono. Y lo hizo como si hubiera acumulado cada ataque, cada frustración, y finalmente hubiera decidido devolverlo todo de una sola vez, con la fuerza de quien ya no tiene miedo de complacer a nadie. Todo comenzó en un escenario que parecía común: el lanzamiento de un libro, una gira promocional, preguntas predecibles, pero el clima cambió, cuando el tema dejó de ser la moda y pasó a ser el poder. Michelle comenzó hablando de algo aparentemente simple: el cabello. Así es, cabello rizado, trenzado, alisado, natural. Pero detrás de esas palabras había una acusación y una denuncia que mucha gente fingió no escuchar durante años. Habló del peso que las mujeres negras llevan todos los días, de cómo tienen que adaptarse a los estándares blancos para ser aceptadas, del miedo a mojarse el pelo, a ir al gimnasio, a ser juzgadas solo por existir con su cuerpo natural. Y lo dijo sin pedir permiso, sin andarse con rodeos, sin intentar aliviar la culpa de quienes siempre han tenido el control. Fue una bofetada a una élite que todavía cree que el estilo es solo una cuestión de gusto, cuando en realidad es una herramienta política, un código de exclusión, una trampa diaria. Y lo más aterrador para muchos, Michelle no solo estaba desahogándose, estaba posicionándose. Y cuando una mujer como ella comienza a posicionarse de manera tan directa, el sistema tiembla, porque ella ya ha estado allí, sabe cómo se juega el juego, y ya no está dispuesta a seguir las reglas que se crearon para mantenerla en su lugar de símbolo decorativo. Pero fue cuando la conversación evolucionó hacia la política que el ambiente realmente cambió. Michelle habló de la dificultad que aún tiene el país para aceptar a una mujer en el poder. Recordó con ira contenida la derrota de Kamala Harris y cómo eso reveló una verdad: Estados Unidos, en pleno 2025, aún no está preparado para ser liderado por una mujer. Y no lo dijo con pena ni con diplomacia, lo dijo con cansancio, con indignación, con una sinceridad que pocos se atreven a expresar. Dijo que no sirve de nada mirarla con esperanza si no están dispuestos a enfrentarse a sus propios prejuicios. Dijo que no quiere perder el tiempo siendo utilizada como fantasía de progreso, mientras que entre bastidores todo sigue igual. Dijo que no quiere ser un símbolo, quiere ser real, y que si va a hacer algo, será a su manera, con su verdad, y no de la manera en que esperan que se comporte una mujer negra educada y elegante. En ese momento, quedó claro que estaba lanzando una advertencia, un desafío,
Lo que Michelle Obama dijo en ese escenario ante las cámaras, los periodistas y una audiencia de seguidores fue más que una protesta. Fue un presagio, una preparación, una semilla plantada con precisión para germinar en el momento adecuado. Y no tardaron en aparecer las señales. Bastó con que la entrevista se hiciera viral para que las especulaciones estallaran en todo el país. Los medios de comunicación, los analistas políticos, los influencers e incluso los miembros del Partido Demócrata comenzaron a moverse. Porque todos saben que si Michelle Obama decide presentarse, el juego cambia por completo. No solo es popular, es un fenómeno cultural, es una voz que trasciende generaciones, que conecta con las bases progresistas, que inspira a los jóvenes, que moviliza a las mujeres, que intimida a los adversarios. Y lo mejor de todo para los demócratas, ella lleva consigo el recuerdo afectivo del gobierno de Obama, aún considerado por muchos como uno de los momentos más estables y respetados de la política estadounidense en las últimas décadas. Pero Michelle no es solo recuerdo, ella es acción, es presente, y sus recientes declaraciones dejan claro que, si entra en el juego, no será para hacer de figurante, será para plantar cara, para poner de manifiesto las desigualdades, para hablar de racismo estructural, de machismo institucional, de pobreza, de acceso a la sanidad, de impuestos a los multimillonarios, de derechos reproductivos, de justicia climática, de dignidad humana. Y eso asusta a mucha gente, porque mientras parte de la élite política se ha acostumbrado a candidatos tibios que no dicen nada para no perder votos, Michelle representa lo contrario. Ella provoca, ella expone, ella rompe. Y en un momento en que Estados Unidos se enfrenta a un colapso moral e institucional sin precedentes, tal vez sea exactamente lo que el país necesita. Alguien que no pida permiso, que no baje el tono, que no se acomode. Pero también es importante entender el contexto más amplio de este posible cambio. El país atraviesa un período de agotamiento. La crisis del cierre del gobierno ha puesto de manifiesto un gobierno disfuncional, rehén de intereses personales, incapaz de proteger a los más vulnerables. La exposición de los archivos de Epstein, que conectan a figuras poderosas con crímenes atroces, ha sumido al sistema en una nube de sospechas y vergüenza. El auge de los discursos extremistas, la politización del Tribunal Supremo, los ataques a los derechos civiles y a la libertad de prensa han creado una atmósfera asfixiante en la que la verdad parece estar siempre a punto de ser sofocada. Y es en este escenario caótico donde el nombre de Michelle Obama vuelve a cobrar fuerza. No como una promesa vacía, sino como una alternativa, como un punto de equilibrio entre la experiencia y la renovación, como una candidatura que podría devolver al país un mínimo de lucidez institucional. El nombre de Michelle Obama circula entre bastidores políticos como una fuerza en ascenso. Dentro de los pasillos del Partido Demócrata, muchos la ven como la única capaz de unir a las alas progresistas y moderadas, reavivar la esperanza de una base desmotivada y enfrentarse de igual a igual a la retórica incendiaria de Donald Trump. Pero lo que está en juego va mucho más allá de una simple elección. Se trata de una batalla moral, una lucha por el verdadero significado de la democracia. La entrada de Michelle en la escena política obliga una vez más al país a mirarse en el espejo. Y el reflejo no es bonito. La reacción inmediata a sus discursos, los comentarios en las redes sociales, los ataques disfrazados de análisis político, todo ello revela que Estados Unidos sigue profundamente dividido. Y esa división no es solo ideológica, es racial, es de género, es histórica, es visceral. Cuando una mujer negra se atreve a decir que el país no está preparado para ser liderado por una mujer y aún así se postula como posibilidad, está lanzando un desafío que va mucho más allá de las urnas. Está cuestionando toda una estructura construida para excluir.
Y es precisamente por eso que su posible candidatura provoca tanto malestar. Porque no solo propone un cambio, ella expone las fallas de un sistema que insiste en fingir que ya ha evolucionado. Al confrontar abiertamente los estándares de belleza impuestos, al denunciar la forma en que el racismo se infiltra incluso en los detalles más banales de la vida cotidiana, al rechazar la fantasía de la primera dama pasiva y decorativa, Michelle les está diciendo a todos que si decide entrar en la carrera no será para repetir fórmulas, será para romperlas. Y eso despierta el pánico en los sectores que se benefician del statu quo. No solo entre los conservadores, sino también entre los demócratas acomodados que temen perder el control del partido. Y al mismo tiempo, es esa incomodidad la que revela su verdadero poder. Porque solo alguien que causa tal conmoción, incluso antes de anunciar formalmente su candidatura, puede realmente transformar el panorama. Mientras tanto, la respuesta del público es clara. Millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes negros, se sintieron representados como no lo habían estado en mucho tiempo. Comentarios emocionados, mensajes de apoyo, vídeos compartidos por miles. No fue solo un discurso, fue una ola, una catarsis colectiva. Esta fuerza se vuelve aún más relevante cuando se compara con el vacío de liderazgo que caracteriza el panorama político estadounidense actual. Los escándalos que involucran a Trump siguen alimentando la polarización. Y dentro del Partido Demócrata no hay nombres que logren movilizar al electorado con la misma intensidad. Nombres como Gavin Newsom o Pete Buttigieg aparecen en las encuestas, pero sin la fuerza emocional que tiene una figura como Michelle. Y más que nunca, los votantes buscan autenticidad. Alguien que hable con el corazón, que reconozca los errores del pasado y que tenga el valor de proponer cambios reales. Y Michelle Obama, aunque sin prometer nada explícitamente, ya ha demostrado lo suficiente para demostrar que no le interesa mantener las apariencias, que no quiere jugar al mismo juego, sino crear nuevas reglas, que no está ahí para complacer, sino para provocar la reflexión. Y eso es precisamente lo que tanto asusta a sus oponentes e inspira a sus seguidores. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿Michelle realmente se postulará? ¿O todo esto es solo una estrategia de influencia cultural? Muchos analistas creen que está tanteando el terreno, que esta serie de declaraciones directas, sumadas a la gira de su nuevo libro, es un movimiento calculado para medir la reacción del público. Y las señales que ha recibido hasta ahora son más que alentadoras. La base progresista está ávida de un liderazgo firme y auténtico. Los movimientos sociales ven en ella una aliada legítima. Y los votantes, que se alejaron de la política por decepción, vuelven a mirar con atención. En un país sumido en sucesivas crisis, Michelle surge como un punto de estabilidad emocional y moral. No por representar la perfección, sino por simbolizar el coraje, por decir lo que muchos evitan, por llevar cicatrices reales, por haber enfrentado la política sin haber sido nunca elegida. Y ahora, tal vez, se esté preparando para ser elegida precisamente por eso. En este contexto, vale la pena recordar que el peso del nombre Obama sigue resonando con fuerza en Estados Unidos. Barack Obama sigue siendo una figura de influencia global, y el imaginario popular sigue asociando a ambos con una época en la que al menos había una sensación de orden, dignidad y respeto institucional. Pero Michelle no es una extensión de su marido. Ha construido su propia identidad, su propio legado y ahora su propia voz política. Y eso puede representar no solo una candidatura fuerte, sino una candidatura única. Algo que rompe con la lógica de las dinastías al tiempo que la subvierte. Porque si por un lado ella lleva el prestigio del nombre, por otro se posiciona con independencia y eso crea un escenario inédito. Una candidata con alcance global, pero con raíces firmes en las luchas locales, con un discurso sofisticado, pero un lenguaje accesible, con carisma, pero también con indignación legítima.
Una mujer que ya ha sufrido lo suficiente como para saber dónde duele y que ya no tiene paciencia para discursos vacíos. Al mismo tiempo, su discurso sobre no creer que el país esté preparado para una mujer presidenta provocó un giro interpretativo. Porque al decir que el pueblo aún no está preparado, abrió una herida que muchos prefieren ignorar. Y al hacerlo, provocó una respuesta emocional muy fuerte. Las mujeres que nunca se sintieron escuchadas comenzaron a ver en ella una representante real. Los hombres progresistas comenzaron a replantearse sus propias resistencias inconscientes. E incluso algunos sectores conservadores, cansados de la inestabilidad y la retórica destructiva de Trump, comenzaron a verla como una posibilidad más segura. Por supuesto, todavía existen barreras enormes. El racismo institucional, el machismo cultural, el sistema de financiación de campañas, la manipulación de votos en distritos estratégicos. Pero si alguien puede desafiar este sistema desde dentro, esa es Michelle Obama. No solo por su nombre, sino por la claridad con la que ve las contradicciones del país y por el valor con el que está dispuesta a enfrentarlas. Además, el contenido del discurso tocó puntos extremadamente delicados que van mucho más allá de la política tradicional. Al hablar sobre el cuerpo negro, sobre el cabello, sobre el cansancio de tener que adaptarse a los estándares blancos, Michelle abrió una ventana a una discusión sobre la identidad, sobre la pertenencia, sobre el dolor que tantas personas viven todos los días y que rara vez encuentra espacio en los debates electorales. No habló solo como ex primera dama, habló como mujer, como madre, como ciudadana, como alguien que ha visto de cerca los entresijos del poder y sabe lo crueles que son con quienes se atreven a ser diferentes. Y quizá por eso sus palabras tuvieron tanto impacto, porque no intenta convencer a nadie, comparte, expone, invita a la reflexión. Y eso es mucho más poderoso que cualquier eslogan de campaña. La posibilidad de que Michelle Obama se presente como candidata a la presidencia en medio del caos institucional de Estados Unidos no es solo un acontecimiento político, es un reflejo de la desesperación de parte de la población por alguien que aporte un mínimo de lucidez, humanidad y firmeza frente a una maquinaria pública que parece alejarse del pueblo. Y lo más importante, es la manifestación de un deseo colectivo de reencontrarse con la verdad sobre quiénes somos, sobre lo que hemos permitido que se convierta en aceptable, sobre lo que hemos dejado de afrontar. Y en este escenario, Michelle no aparece como una heroína de cartel, aparece como una mujer real, con heridas, con memoria, con rabia, con esperanza, con el valor de decir que ya no soporta ver cómo el país se hunde en la monotonía camuflada de progreso. Y tal vez sea precisamente esta postura la que hace que millones de estadounidenses y espectadores de todo el mundo sientan que esta vez puede ser diferente, porque ella no se presenta como una salvadora, se niega a cargar con ese peso. Al contrario, se enfrenta a ese deseo mesiánico del electorado y dice claramente que lo que el país necesita no es un ídolo, sino un proyecto, un cambio basado en ideas que toquen la realidad de las personas, un salario digno, un sistema de salud universal, un mínimo de justicia fiscal, una política pública que trate la dignidad humana como punto de partida y no como eslogan de campaña. Y al hacerlo, redefine lo que significa ser candidata. Desmonta el espectáculo vacío de las apariencias y abre espacio para un debate real. Y eso en una época en la que la política se ha convertido en un teatro de sombras. Es casi un acto revolucionario. A lo largo de los últimos años, hemos asistido a una degradación sistemática del lenguaje político. Términos como libertad, justicia y verdad han sido vaciados de contenido por discursos manipuladores, distorsionados por algoritmos y utilizados en contra de las propias personas que deberían protegerlos. El movimiento MAGA, bajo el mando de Trump, ha transformado frustraciones legítimas en odio ciego, miedo en fuerza bruta e ignorancia en identidad.
Y ante esto, parte de la izquierda ha retrocedido. Ha optado por la cautela, por la diplomacia insulsa, por el miedo a desagradar. Pero Michelle Obama, con su discurso directo, con su expresión firme, con su indignación contenida, recuerda que hay otra forma de hacer política. Una forma que comienza por escuchar, que parte de la experiencia vivida, que no teme el conflicto, pero no vive de él, que reconoce que no se cambia un país solo, con buenas intenciones, pero tampoco se reconstruye una nación con cálculo. Se necesita pasión, se necesita propósito, se necesita una herida abierta que se niegue a cicatrizar mientras haya injusticia. Y si todavía estás aquí, escuchando todo esto hasta el final, es porque esa herida también late dentro de ti, porque de alguna manera tú también te has sentido aplastado por un sistema que te dice todo el tiempo que vales menos, que tu dolor no importa, que tu historia es un detalle, que tu cuerpo debe ser controlado, que tu voz debe ser moderada, que tu rebelión debe ser refinada. Y tal vez por eso, cuando Michelle habla del cabello, no solo escuchas una cuestión estética, escuchas el eco de todo lo que te han dicho que cambies en ti, que te adaptes, que encajes en un molde que nunca fue hecho para tu existencia. Oyes tu propia infancia, tu adolescencia contenida, tu rabia tragada, y de repente, algo dentro de ti entiende. Esta mujer no solo está hablando de política, está hablando de supervivencia, de resistencia, de reconstrucción, y por eso da miedo, porque despierta. Y cuando un pueblo despierta, ni siquiera el sistema más arraigado puede impedir que nazca algo nuevo. La pregunta que queda ahora es, ¿está el mundo preparado para ello? ¿Están los Estados Unidos preparados para afrontar su propia hipocresía, abandonar la búsqueda de salvadores carismáticos y elegir finalmente a alguien que les obligue a crecer? Aún es pronto para saber si Michelle Obama anunciará realmente su candidatura. Pero una cosa es segura, ya ha iniciado un movimiento de deconstrucción, de verdad. Y eso ya es una amenaza real para la estructura que aún sostiene el viejo juego político. Porque ella no pide espacio, ella lo ocupa, ella no negocia su identidad, ella la afirma. Y eso, en un mundo tan acostumbrado a la obediencia disfrazada de cordialidad, es revolucionario. Así que, si este vídeo te ha llegado al alma, si en algún momento has sentido que nadie decía lo que había que decir, si estás cansado de ver cómo todo se repite como si el país estuviera dando vueltas en círculos, quiero invitarte a hacer dos cosas ahora mismo. Primero, comenta aquí abajo la frase que muchos están usando como símbolo de esta nueva conciencia. Veo lo que nadie quiere ver. Tu voz puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy, para no sentirse sola. Segundo, suscríbete al canal. De verdad, no es solo por el número, es porque aquí no vamos a dejar de hablar. Y si tú tampoco quieres callarte más, este espacio también es tuyo. Juntos, podemos atravesar estos tiempos oscuros con más claridad, más valor y, quién sabe, empezar a construir algo nuevo, donde finalmente la política vuelva a significar cuidar de las personas de verdad. Porque al fin y al cabo, tal vez eso es lo que Michelle Obama nos está diciendo sin prometer nada. Que la política solo tiene sentido si es una respuesta al dolor real de las personas. Y si hay que volver, que sea para sanar, y no para repetir los mismos discursos de siempre. La elección es nuestra y comienza ahora.